el señor Aldo López y el señor Wilfredo Arias, ambos representantes de la empresa del proyecto Barro Blanco Geniza. Bienvenidos. Muchas gracias, buenos días. Cuéntenos cuál es el impacto ante esta medida que ha tomado el gobierno de paralizar el proyecto Barro Blanco. Bueno, efectivamente, y buenos días a toda la teleaudiencia. El día de ayer se nos notificó de parte de la Autoridad de Servicios Públicos y de la Autoridad Nacional del Ambiente, por medio de un proveído, una resolución o un comunicado hacia la empresa de una suspensión, esperamos temporal y corta, sobre unos supuestos incumplimientos al estudio de impacto ambiental, mismos que estamos revisando en detalle y vamos a responder en el menor tiempo posible. Háblenos de eso. Se hablan de fallas, irregularidades. ¿En qué consisten puntualmente estas fallas e irregularidades que desde el año 2008 básicamente se han estado dando en este desarrollo del proyecto? Sí, precisamente esa es la sorpresa que nosotros nos hemos llevado, porque hasta el día de ayer no se nos había comunicado de ningún incumplimiento, hasta, como le digo, hasta que viene ese comunicado, que lo tenemos acá, lo estamos revisando. Le puedo decir que ahí hay cuestiones como que no hemos llegado a acuerdos con la comarca Nové Buglé, por ejemplo. ¿Y eso es cierto? ¿Ustedes han conversado con la población indígena con relación a que ellos desde el año 2008 se oponían enérgicamente a que se desarrollara ese proyecto hidroeléctrico en ese sector? ¿Cómo han sido estos acercamientos y las conversaciones que ustedes han sostenido con ellos? Claro que sí, han habido muchísimos acercamientos, pero muchísimos. De hecho, tenemos 2 acuerdos firmados, uno con el cacique Máximo Saldaña, que se firmó en el 2008, antes de que se construyera el proyecto. ¿En qué consiste ese acuerdo que ustedes firmaron? Es un acuerdo que se llegó en base a unas 45 reuniones que se hicieron con él y toda su comitiva, para lo que es la compensación de una servidumbre de 5.8 hectáreas, que el área de incidencia del lago que se va a crear producto de la represa, incide entonces en un área mínima de una área que se llama comarca anexa. ¿Y existe constancia, señor Wilfredo Arias, de esos acuerdos a los cuales ustedes arribaron con los señores, los originarios? Sí, definitivamente que existe constancia de esos acuerdos, tanto con el cacique Máximo Saldaña como con los representantes del Consejo Regional Cadriri, que fueron autorizados y designados por el Congreso General para negociar un nuevo acuerdo con la empresa Geniza, producto de que la comunidad, Manolo Miranda y su familia, solicitaron que ese acuerdo con el cacique Máximo Saldaña fuera anulado. Entonces se entró en una comisión tripartita, Estado, empresa y comunidad, en marzo de 2011, y se firmó un acuerdo una intención de acuerdo en agosto de ese año, y ese mismo año, en diciembre 29, fue ratificado un acuerdo con el Congreso Regional Codri. Que entiendo fue lo que permitió el avance de la obra, que hoy día estamos hablando de un 95%. Ahora bien, se habla de irregularidades. ¿Cuáles son estas irregularidades en los estudios de impacto ambiental que pueden estar incidiendo en esta decisión hoy día? Bien, le puedo explicar que el proveído que nos entregó la ANAM el día de ayer tiene 2 aspectos. El primer aspecto son 3 puntos que señalan que no se han presentado a la ANAM los acuerdos que se han contraído con la comarca Nové Buglé y su comunidad. En segundo punto, señala que no hemos removido o tomado las acciones para salvaguardar los bienes patrimoniales que se encuentran en esta área donde va a incidir el embalse. Pero también se habla de que se ha talado árboles, que se ha extraído minerales, que hay desierto en eso. Esa es otra parte. Nosotros contamos con todos los permisos de indemnización ecológica. Pero eso forma parte de las irregularidades, ¿cierto? Bien, nosotros cumplimos con los permisos de indemnización ecológica, los tenemos todos, pagamos todo, lo pagamos de acuerdo a la regulación existente a ese respecto. Nosotros no entramos a talar sin el debido permiso. Pero se incurrió en estas irregularidades que se señala, ha sido el óbice para que se paralice la obra en cuanto a la tala y extracción de minerales. Ustedes como empresa responsable
incumplieron con No, esta. en absoluto no. Definitivamente Y estamos no. en desacuerdo con lo que se menciona en ese proveído. Vuelvo y le repito, nosotros vamos a responder a cada uno de esos puntos en su debido tiempo. Creo que hay un tiempo de 5 días hábiles para recurrir ese proveído y lo vamos a hacer. Antes que ustedes continuaran con esta obra, ¿no se hizo un estudio de impacto ambiental? Para poder iniciar con la obra, lo primero que se necesita es la aprobación del estudio de impacto Claro que ambiental. sí. ¿Y cómo salió ese estudio, ese análisis en su momento, Bien. o el peritaje que se haya hecho de estas tierras? Bien, este proceso inició nosotros concursamos en una licitación pública ante la SEP. Nos ganamos la opción para presentar el estudio de impacto ambiental ante la Autoridad Nacional del Ambiente. Para poder continuar con eso y que nos otorgaran el contrato de concesión de generación, se tenía que contar con el estudio de impacto ambiental categoría 3 aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiente. Ese fue el inicio y hasta la fecha nosotros hemos venido cumpliendo con todas las regulaciones que aplican a este tipo de proyectos en este país. Cualquier tema que tengamos que aclarar en estos momentos, contamos con todos los recursos y evidencias para hacerlo. ¿Qué opinan ustedes con la decisión que se ha tomado como empresa? ¿Cómo los impacta a ustedes y cómo impacta también el desarrollo o la conclusión de este proyecto para este pueblo originario que reclama realmente que no están de acuerdo con que se siga desarrollando este proyecto de Barro Blanco? Por todas las razones y las condiciones que pues contra ellos sobrevienen, porque los impacta en lo que es su vida social, todo lo que es la tala de árboles que se ha dado, y por eso ellos se oponen. ¿Qué opinan ustedes? Bien, yo creo que debemos de enmarcar las cosas en su debida proporción. Primero que todo, el proyecto no está en la comarca Nove Burlé. El proyecto se está construyendo a 9,5 kilómetros de la comarca Nove Burlé. Esto es tierra privada en territorio chiricano. Primero empecemos por ahí. La obra civil, 100% de la obra civil se está desarrollando en tierra privada a escasos 600 metros de la Panamericana, de nuevo en área chiricana. No es la comarca Nove Burlé. Lo que la incidencia representa es que cuando se cierre el embalse, se cierre la represa, va a crear un embalse que va a engrosar el río Tabasará, y más o menos a 3,5 kilómetros de distancia hay una pequeña incidencia en lo que es una comarca anexa. Sin embargo, esa incidencia solo representa el 2% del tamaño del embalse que se va a crear. O sea, estamos hablando que el 98% del embalse está ya ubicado en tierras privadas de Geniza, y ese 2% es el que incide entonces en lo que es la tierra que, dicho sea de paso, le pertenece la mitad de ella a esta familia Miranda que conforma el M10. En ningún momento nosotros hemos dicho que no queremos o podemos llegar a un diálogo. De hecho, es algo que nosotros hemos tratado de hacer por los últimos 4 años con ellos. Lo hemos hecho con todas las autoridades comarcales, llámese el Cacicado, llámese el Congreso General, pero ahí mismo en la misma área de Quiap, donde viven los señores Miranda, pues se nos ha imposibilitado llegar a un diálogo. ¿Qué implicación puede tener para cerrar la paralización de esta obra, tanto para ustedes como para los pueblos originarios? Bueno, para nosotros obviamente representa un costo enorme desde el punto de vista financiero, pero también quiero advertir que hay una situación técnica. Pero van a participar en la mesa tripartita, van a dialogar y buscar un punto medio de solución. Definitivamente vamos a hacer eso, pero también advertimos que dejar la obra, y todo el panameño sabe que tú tienes que construir en el verano y no en el invierno, dejar la obra así suspendida, sin un trabajo adicional, pone en peligro la obra misma y pone en peligro también la vida de panameños en caso de que el río pudiera venir y socavar ese proyecto. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nosotros vamos a la mesa del diálogo, se lo expresamos así ayer a la señora vicepresidente, y estamos con toda la disposición de hacerlo y de sentarnos también pues en esa mesa tripartita
para dialogar con los señores y llegar a un consenso. Excelente, correcto. muchísimas gracias, señor Wilfredo, señor Aldo. Esta es su casa para siempre que quieran aclarar sobre toda esta situación que a todos nos afecta y nos interesa. Más adelante vamos a tener también la postura de la directora de la ANAM, la licenciada Mireille Endara. Muchísimas gracias.